Perfecto. Muy buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de la hermana Flor María Porras García, superiora de la comunidad de las Hijas de Cristo Rey de Ferrol, desde Galicia, España. El tema que vamos a analizar es el Creador, en sus numerales 315 a 324. Agradecemos de parte de este programa al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Hermana Flor, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Soy la hermana Flor, les hablo desde Galicia, España, y es un gusto pues estar esta tarde con ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación y un placer. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar hoy día es el Creador. Pero como todas las semanas, primero vamos a conocer un poco más a nuestra invitada. Hermana Flor, coméntenos, cuéntenos, compártanos su testimonio de vida. ¿Quién es Flor María? Por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo estudié, bueno, soy de Ferrol, de Galicia, y estudié en el colegio que las Hijas de Cristo Rey tienen aquí en Ferrol, precisamente donde me encuentro destinada en estos momentos. Aquí recibí mi formación religiosa a través de las Hermanas Hijas de Cristo Rey y bueno, creo que ellas fueron las que pusieron las bases de lo que después sería pues mi vocación religiosa, ¿no? Estudié en el colegio, como digo, toda la etapa educativa y cuando llegué a la edad de 18 años, pues sentí fuertemente que el Señor me estaba pidiendo algo más, ¿no? Que me estaba pidiendo que le entregase no solo mi tiempo en acciones pastorales, sino que me estaba pidiendo la vida, ¿no? Y cuando yo sentí eso, la verdad que lo primero que me dio fue mucho miedo, me asustó, ¿no? Pensar que el Señor me podía estar pidiendo que le entregara la vida, ¿no? Así que durante un tiempo, digamos que hice oídos sordos a esa llamada del Señor, hice como que no iba conmigo y me estuve durante un tiempo escapando de esa llamada, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocer que el Señor fue muy insistente conmigo, tuvo mucha paciencia y siguió haciéndome ver bueno, pues que me quería para Él, ¿no? Que quería que me entregase a Él, ¿no? Después de, como digo, de un tiempo escapándome de esa llamada del Señor, me di cuenta de que, bueno, de que no podía estar siempre huyendo ni escapando de esa posible llamada y que además que pienso que lo que más puede paralizar a una persona en la vida es el miedo. Así que me di cuenta de que era algo que tenía que afrontar, ¿no? Pues un día me puse delante del Señor, entré en una iglesia donde estaba el Señor expuesto y delante del Santísimo le dije, bueno, mm, me rindo, ¿no? No voy a seguir huyendo de esta llamada. Si tú quieres que yo sea religiosa, que te consagre mi vida, si tú quieres que yo sea hija de Cristo Rey, pues házmelo saber, ¿no? Y bueno, no tengo mucho más que explicar porque de hecho aquí estoy, ¿no? El Señor me lo hizo saber a través de personas, a través de circunstancias. Cuando uno abre el corazón, pues el Señor se vuelca. Y, y precisamente este año, pues hace ya 25 años que me consagré al Señor, que soy hija de Cristo Rey, y puedo decir que en estos 25 años jamás me he arrepentido, ¿no? Que, bueno, cuando tú le das un sí al Señor, el Señor se vuelca.
El Señor se vuelca porque Él nunca se deja ganar en generosidad, ¿no? Y bueno, pues aquí sigo, tratando de seguir al Señor, de vivir como Él nos enseñó y bueno, aprovechar, ya que estoy aquí contando mi experiencia vocacional, quiero aprovechar también para decir a los jóvenes y a los laicos que nos puedan estar escuchando que si en algún momento pues sienten que el Señor les puede estar llamando pues a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, que no tengan miedo, porque seguir al Señor merece la pena. Merece la pena, merece la alegría y merece la vida entera. Así que, bueno, pues desde aquí un pequeño testimonio de que cuando una entrega la vida al Señor, cuando le abres el corazón al Señor, el Señor se vuelca, pero con creces. Muy bien. ¿Nos puede informar, nos puede hacer conocer cuáles son sus principales compromisos actuales con la Iglesia? Sí, bueno, actualmente soy superiora de la comunidad de las Hijas de Cristo Rey aquí en Ferrol. Además, bueno, nosotras nos dedicamos a la educación, ¿no? A hacer reinar a Cristo a través de la educación, que es algo, bueno, pues precioso. Damos clase, yo en concreto pues doy clase en el colegio que tenemos aquí las Hijas de Cristo Rey, de religión a niños entre 11 y 16 años, que es también una misión preciosa. Y bueno, la verdad que lo que más me gusta, lo que más me ilusiona es trabajar en la pastoral con jóvenes. Pienso que trabajar en la pastoral juvenil es un regalo, ¿no? Estar con jóvenes que quieren seguir al Señor, pues es lo más bonito a lo que una persona se puede dedicar, ¿no? Y en eso sirvo a la Iglesia y bueno, pues con muchísimo cariño y con mucho gusto. Muy bien, bonito testimonio y una gran responsabilidad. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, que es de Apocalipsis 4:11. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió. De la misma manera, el tema que nos vamos a tratar hoy día es el creador, en sus numerales 315 hasta el 324. Voy a dar lectura a los primeros dos numerales para que la hermana Flor María nos explique un poco más. El 3:15 dice: en la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría. El primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. El numeral 3:16 dice: aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Hermana Flor, por favor, su explicación adicional. Muy bien. Bueno, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 315 que Dios crea por amor y por sabiduría. Dios crea por amor y por sabiduría. Y que la creación del hombre y del mundo son precisamente testimonio, son el primer testimonio de este amor y de esta sabiduría de Dios, ¿no? El primer testimonio de otros muchos. Y bueno, parece que la sabiduría y el amor asisten a Dios en la creación, ¿no? Es decir, están presentes cuando Dios hacía el mundo, ¿no? Así nos lo dice el libro de la sabiduría. Y es curioso porque en la Sagrada Escritura el libro de la sabiduría pues trata al amor y a la sabiduría como si fueran personas, como si fueran personas. Y por ello en la teología, cuando decimos que Dios creó el mundo por sabiduría y por amor, estamos haciendo referencia también a las otras dos personas divinas. Estamos haciendo referencia al Verbo encarnado, que es Jesús, y estamos haciendo referencia al Espíritu Santo. Es como si dijéramos que Dios creó el mundo por amor y por sabiduría y que Dios creó el mundo por el Verbo
y por el Espíritu Santo. Desde la teología, los trascendentales que mueven a Dios en la creación del mundo son la sabiduría, la verdad y el amor, ¿no? Estos tres. Y desde la plenitud de la revelación sabemos que la sabiduría y el amor son estas dos personas, como digo, que acompañan al Padre. Por ello podemos decir lo que nos indica el numeral 316. Por eso podemos decir que Dios Trinidad es el principio único e indivisible de la creación. Es decir, que la Trinidad está presente desde el comienzo en la obra de la creación. Y esta obra de la creación, del hombre y del mundo, es el primer testimonio del amor y de la sabiduría de Dios. Es también primer anuncio de su bondad, que encontrará, digamos, su fin, su culminación en la nueva creación en Cristo. Un poquito aquí esta reflexión de los numerales, pero si esta reflexión la llevamos también a nuestra vida, digamos, es importante, es bonito, es necesario saber que Dios crea por sabiduría y por amor. Dios crea el mundo por sabiduría y por amor, y esto da un sentido a la vida y al mundo, un sentido nuevo. Y nos da también un sentido de la vida a nosotros, ¿no? La vida da muchas vueltas, la vida es imprevisible, pero si sabemos que la vida es creada por un sentido de sabiduría y amor y creemos que nuestra propia vida ha sido creada con un sentido de sabiduría y amor, la vida se llena de sentido, ¿no? Es verdad que tenemos que ir descubriendo, tendremos que ir descubriendo poco a poco, a través de la propia vida, a través de los acontecimientos, cómo Dios se hace presente. Pero, no sé, pienso que saber que cada uno tiene un designio de amor por el que ha sido creado hace que la vida tenga sentido. Y es maravilloso y nos va la vida en ello, ¿no? Así que de alguna manera creo que de estos dos puntos del catecismo nos podríamos quedar con esto, ¿no? La certeza de que el mundo ha sido creado por amor y la certeza de que yo misma, yo mismo, he sido creado por amor y que por ello mi vida es maravillosa y tiene sentido, la mía y la de todos y cada uno de los seres humanos, la de todos y cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana Flor María Porras García, superiora de la Comunidad de las Hijas de Cristo Rey de Ferrol, desde Galicia, España, nos está explicando el tema El Creador en sus numerales 315 a 324 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos también nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura a los numerales 317 y 318 para su respectivo análisis. El 317 dice: solo Dios ha creado el universo libremente, sin ninguna ayuda. El 318 dice: ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear, en el sentido propio de la palabra, es decir, de producir y de dar el ser a lo que no tenía en modo alguno, llamar a la existencia de la nada. Por favor, hermana, su explicación a estos numerales. Muy bien. Estos dos numerales del catecismo nos indican que Dios no necesita nada preexistente, ¿no? Ni ninguna ayuda para crear. Que Dios crea de la nada. Dios crea ex nihilo, que dicen los filósofos, ¿no? Bueno, ex nihilo es una locución latina que suele emplearse en filosofía y en teología para hacer referencia a aquello que se crea a partir de la nada y se contrapone con la creatio ex materia, es decir,
la creación a partir de la materia. Bien, pues esto es precisamente en lo que se diferencia la creación de Dios, digamos, del trabajo del hombre, ¿no? El trabajo del hombre consiste en transformar la materia ya existente. Dios, en cambio, crea a partir de la nada. Hasta ahora nosotros, bueno, pues no hemos creado de la nada, solo Dios puede crear a partir de la nada. Y es importante señalar esto, que el mundo es creado por Dios de la nada, pues de lo contrario, si no hubiera sido así, Dios no podría ser el principio de todo lo creado, no habría podido ser el creador, y sabemos que lo es, ¿no? Sin embargo, sabemos a través de la palabra revelada que Dios fue el artista del cielo, de la tierra, de todo lo creado. Y esta expresión, crear el mundo de la nada, es un término que aparece ya en la Sagrada Escritura. De hecho, en los últimos pasajes del Antiguo Testamento, en concreto en el libro de los Macabeos, se utiliza ya esta expresión. También al principio del Antiguo Testamento, ya en el libro del Génesis, encontramos este concepto, aunque con otras palabras, expresado con otras palabras, ¿no? De hecho, para expresar la creación, el libro del Génesis echó mano en su momento del concepto de orden, ¿no? Identificando la nada con algo difuso, desordenado, caótico. Y aquí es precisamente donde Dios viene a poner orden, viene a crear luz y viene a dar sentido, con otras palabras. Por tanto, podemos decir que la creación es la maravilla del orden que Dios ha puesto en la naturaleza. Dios ha venido a crear y a dar sentido. Y este es el gran misterio, ¿no? Y podemos concluir o podemos deducir de aquí que Dios sigue creando y sigue dando sentido a todo cuanto existe. Si de nuevo lo llevamos a nuestra propia vida, podemos decir que Dios sigue creando en nuestra propia existencia, que Dios sigue poniendo luz, poniendo orden, poniendo sentido, porque Dios no creó el mundo y se olvidó de él, sino que Dios sigue creando y llenando de sentido todo cuanto existe, también nuestra propia vida, también nuestra propia existencia. Muy bien. Voy a dar lectura a los siguientes numerales: 319, 320 y 321, que dice así. El 319. Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. El 320 dice, Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo, el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa y por su espíritu creador que da la vida. El 321 dice, la divina providencia consiste en las disposiciones por la que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Estos numerales debo informar a nuestra audiencia que son el resumen de temas que ya se han visto durante varias sesiones del programa. Hermana, por favor, ayúdenos con su explicación. Muy bien. Bueno, por partir del primer numeral, del 319, en él el catecismo nos invita a ver en la creación la intención, ¿no? La intención con que Dios la ha creado. Y bueno, pues es una intención preciosa, porque es una intención de declaración de amor de Dios al hombre, ¿no? Por lo que, bueno, pues cada hombre, cada persona, estamos llamados a esa relación personal con este Dios que ha creado el mundo y que nos ha creado también a cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos decir que Dios, de alguna manera, ha querido que el mundo sea escenario, el escenario en el que Él ama al hombre y en el que el hombre está llamado a devolver a Dios
ese amor. Digamos que el mundo, que la creación, es como si fuese el hogar para vivir ese amor entre Dios y el hombre. Y de alguna manera es como si Dios nos regalase la casa, como dice el Papa Francisco, la casa común, ¿no? En la que hacer realidad ese designio de amor. La creación en sí misma es hermosa, es bella, y Dios ha querido hacernos partícipes de esa bondad, de esa verdad y de esa belleza que es su creación, pero que a la vez es Él mismo. El mismo Dios es bondad, es verdad y es belleza. Y cuando hablamos de la creación, esto no quiere decir que la creación haya sido hecha y haya alcanzado su meta. La creación no ha terminado, ¿no? Era bueno lo que Dios había creado, era muy bueno, pero de alguna manera estaba inconcluso, porque Dios lo creó con capacidad de desarrollo. Es decir, al mismo tiempo de hacerlo como un acto creador, lo ha hecho también con una enorme potencialidad de desarrollo, de plenitud que no ha alcanzado todavía. De hecho, el mundo no es estático, el mundo está en camino, está en movimiento, siempre en camino hacia la perfección. Y podemos decir, a mí me parece precioso poder decir que el mundo es un regalo de Dios, ¿no? El mundo es un regalo de Dios en Cristo para nosotros. Y por tanto nuestra vida es también una ocasión para devolverle el mundo en Cristo al Padre. Nosotros en el mundo podemos intuir la belleza de Dios, podemos intuir a Dios, creador, a partir de su creación, ¿no? De hecho, la creación, salida de esa bondad divina, participa de la bondad de su creador. Recordamos el Génesis, y vio Dios que era bueno, que era muy bueno, podríamos decir. Porque la creación es querida por Dios como un don, como un regalo dirigido al hombre, como una herencia que nos es destinada y nos es confiada a los seres humanos, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de la creación, es muy bello recordar el Salmo 19. El Salmo 19, si me permiten traerlo aquí, es bellísimo. Nos dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Me parece que es un salmo bellísimo, ¿no? Que viene a decirnos que si contemplamos el mundo, que si contemplamos la creación, veremos cómo ya el mundo y la creación están proclamando la grandeza de Dios, que la maravilla de la creación nos habla de lo maravilloso de su creador, ¿no? Podemos recordar aquí una escena famosa de San Ignacio de Loyola, que en los últimos años de su vida en Roma, al ver un jardín lleno de flores, pues tocaba las flores con su bastón y les decía: no gritéis tan fuerte, que ya sé lo que me queréis decir. No gritéis tan fuerte, que ya sé lo que me queréis decir. Ese San Ignacio místico que era capaz de descubrir la presencia de Dios en la belleza de la creación, ¿no? En este caso, en unas flores. Bueno, pues yo pienso que de alguna manera la invitación también es esta, ¿no? Una invitación a descubrir en la belleza de todo lo creado, en un paisaje, en un amanecer, en una puesta de sol en la playa, a descubrir en la belleza de la creación la bondad y la belleza del Creador, ¿no? De quien todo lo ha creado bello, de quien todo lo ha creado hermoso, ¿no?
Y pienso que esto también de nuevo podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Nosotros como criaturas tenemos parte también, tenemos parte en esa hermosura y en esa belleza de nuestro Creador, ¿no? También nosotros somos, como nos dice el catecismo, también somos partícipes de esa verdad, de esa bondad y de esa belleza que es Dios mismo. Muy bien. Hay una pregunta. Parece que el ser humano no se ha dado cuenta de ese inmenso regalo que ha recibido de parte de Dios, que no cuida ni se admira ante las cosas increíbles que han sido creadas. Efectivamente, ¿no? Pienso que solo desde una mirada contemplativa de la naturaleza y de la creación, el ser humano ya podría desarrollar pues toda una dimensión espiritual y trascendente que nos lleva al Creador, ¿no? Ojalá cuidásemos mucho más esa creación, esa casa común que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que de ahí esa insistencia que tiene el Papa en ese cuidado de la creación, ¿no? Porque es el hogar que Dios nos ha regalado, como decíamos, ¿no? Para poder vivir esa historia de amor de Dios con el hombre. Es nuestro hogar, nuestro lugar, la casa que Dios nos ha regalado, ¿no? Hay otra situación. El ser humano últimamente anda tan apurado que no tiene tiempo de contemplar lo que tiene a su alrededor. Es verdad, ¿no? Es verdad. Pienso que la sociedad en la que vivimos tan sumamente acelerada, tan cargada de cosas, de tareas, de ritmos, nos impide, nos impide esa mirada, esa mirada al mundo, a la creación, a disfrutar, a contemplar un paisaje. Pero creo que el ser humano ya se está dando cuenta de todo esto. Por eso, bueno, pues surgen también infinidad de movimientos que nos están invitando a ello, ¿no? A esa desconexión para poder contemplar, para poder, eh, bueno, pues simplemente observar un paisaje, una puesta de sol, respirar profundamente, porque creo que el ser humano lo necesita, necesita esa conexión con la creación que nos lleva también a esa conexión con su creador. Y nuestra sociedad, a veces increyente, está como sedienta de esa dimensión trascendental, espiritual, y que nos lleva, al final nos lleva al Creador, ¿no? Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un pueblo que camina. Nuestra invitada, la hermana Flor María Porras García, superiora de la comunidad de las Hijas de Cristo Rey de Ferrol, nos acompaña hoy día desde Galicia, España. Tenemos 7 horas de diferencia. El tema que estamos analizando es el creador, el resumen de los temas que ya se han visto anteriormente, del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 322 hasta el 324. El 322 dice así: Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial, y el apóstol San Pedro insiste: confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. El 323 dice: la providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos, Dios les concede cooperar libremente en sus designios. Y el 324 dice: la permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna.
Hermana Flor, por favor, su explicación a estos numerales. Bien, bueno, empezando por el número 322, que nos invita a confiar en que todo está integrado en la providencia de Dios, ¿no? Nos invita de alguna manera a ese abandono filial y confiado. Y así nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio, al que el número hace referencia, ¿no? Ese texto del Evangelio de Mateo 6, capítulo 26 al 34, que si me permiten quisiera traer aquí, ¿no? Nos dice en él Jesús: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa, por el vestir? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy es y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan preocupados por estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Bueno, pues se trata sin duda una invitación a la confianza, ¿no? Una invitación a la confianza absoluta en Dios. Y esto se traduce también en nuestra vida cotidiana, ¿no? En mi vida cotidiana, en que yo viva con confianza, con abandono en Dios, con alegría interior, porque sé que Dios cuida de mí, me guía, me acompaña, ¿no? Y de alguna manera podríamos decir que, que la providencia de Dios va criando nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que lo que es de Dios sale adelante. Lo que es de Dios sale adelante. Y lo que no es de Dios, ¿para qué lo queremos? Si no es de Dios, ¿para qué queremos que nada salga adelante, ¿no? Por tanto, se trata de discernir, de diferenciar, como nos dice el Padre Gras, lo que es verdad de Dios de lo que es error mío. Por eso pienso que la felicidad consiste no en que mis sueños se realicen, sino en que la providencia de Dios se desarrolle en mi vida, ¿no? En que la voluntad de Dios se vaya haciendo en mí. Y, nuestra fe en la providencia, en esta providencia en la que el catecismo nos invita a confiar, nos recuerda que el futuro no lo controlamos nosotros, ¿no? Sino que el futuro está en manos de Dios. Lo que se nos pide es vivir el momento presente con intensidad y con amor, sabiendo que la mejor manera de preparar el futuro y la única manera que tenemos de preparar el futuro es vivir el presente con amor, con conciencia, con sentido, con intensidad, ¿no? Además, el número 323 del Catecismo nos recuerda que Dios en su providencia se vale de las causas segundas para actuar, ¿no? Pues causas segundas que podemos ser nosotros mismos, o las leyes de la naturaleza, o los acontecimientos, las circunstancias, ¿no? Es decir, que Dios actúa a través de las personas y a través de los acontecimientos, de nosotros mismos y de los demás. Y bueno, hay una oración muy bella en la liturgia que dice así, ¿no? Es una petición muy bonita, dice: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todas mis obras. Que tu gracia inspire,
sostenga y acompañe todas mis obras. Es decir, es un reconocimiento de que la acción de Dios pues tiene lugar de alguna manera al mismo tiempo que la nuestra, ¿no? Porque es Él quien inspira, quien sostiene, quien acompaña lo que hacemos, ¿no? Es verdad que Dios siempre respeta nuestra libertad, siempre la va a respetar, pero sosteniéndola con su gracia. Y bueno, pues este equilibrio, pienso que este equilibrio solo lo puede hacer Dios, ¿no? Dios, de alguna manera, pues nos da su gracia para obrar el bien, ¿no? Y creemos que toda obra buena está sostenida por esa gracia de Dios, porque Dios no solo nos ha dado el ser, Dios nos ha dado también el obrar, nos ha dado la libertad. Y creemos que Dios actúa al mismo tiempo que las causas segundas, pero siempre sin anularlas, ¿no? Creemos que detrás de todo lo natural está también lo sobrenatural, ¿no? Y bueno, la espiritualidad cristiana, cuando es consciente de esto, nos lleva a entender que, que ser santo o que transmitir con nuestra vida la bondad de Dios, que es lo mismo, es dejar que Dios lleve a cabo su obra en nosotros, ¿no? Es de alguna manera dejarnos mover por la acción del Espíritu Santo. Pero es verdad que también Dios crea al hombre libre y que respeta el ejercicio de nuestra libertad, hasta el punto de que el hombre puede negar a Dios, puede rechazar a Dios, puede cometer pecado, puede hacer el mal. Y solo Dios, esto es acción de Dios, solo Dios en su providencia puede, a pesar de todo, sacar bien del mal, ¿no? Pienso que esto es un gran mensaje de esperanza para nosotros, ¿no? Un gran mensaje de esperanza que nos da el cristianismo, que a pesar del mal, Dios puede reutilizar el pecado del hombre en su camino de providencia. Esto solo lo puede hacer Dios, ¿no? Y en última instancia, podríamos decir que Dios conduce todo lo que acontece en el mundo a través de las causas segundas, ¿no? Por lo que, como conclusión última, nuestra reflexión podría ir por decir que todo, en el fondo, está en manos de Dios. Estamos en manos de Dios, ¿no? Y pienso pues que el gran error de nuestra vida es vivir como si no hubiera providencia, ¿no? Vivir como si Dios no estuviera. Vivir como si Dios no estuviera. Y a nosotros lo que nos toca es, pues como decía también San Ignacio, ¿no? Hacer las cosas, o decía él, haz las cosas como si todo dependiese de ti y después confía como si todo dependiera de Dios, ¿no? Y esta es nuestra tarea, pienso, poner todo de nuestra parte, pero confiar todo también a esas manos providentes de Dios, ¿no? Y me gustaría un poquito finalizar esta reflexión con las mismas palabras de Jesús en el Evangelio que cité anteriormente y a las que hacía referencia el número 322 del Catecismo. Buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá que toda nuestra vida sea ese buscar el reino de Dios, porque sólo así podremos decir con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra vida, que Cristo reina. Entonces, bueno, pues ojalá dediquemos toda nuestra vida a hacer presente ese reino que Dios ha querido regalarnos y que se hace presente a través de su creación. Gracias, hermana, pero a veces el ser humano es increíble que hace lo contrario. Primero busca las otras cosas en el mundo y después se acuerda de Dios. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Bueno, pues yo no lo sé, es muy difícil, ojalá tuviera la respuesta, ¿no? Es verdad que el hombre pues vive como si Dios no actuase, ¿no? Como si no estuviera presente. Quizá, bueno, pues es a nosotros los cristianos, los creyentes, a los que nos toca ser memoria de ese Dios que sí está presente en el mundo, ¿no? Y bueno, no es que sea fácil, ¿no? Pero con nuestro testimonio de vida
ser memoria, memoria viva de Jesús hoy en el mundo. Quizá es un pequeño fermento en la masa, pero que realmente puede ir transformando, ir haciendo de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de la realidad diaria en que vivimos, haciendo un poquito más ese reino de Dios que está presente, ¿no? Ser, insisto, ser memoria de Jesús en nuestro mundo. Quizás a nosotros nos toca eso, simplemente eso, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana Flor María Porras García, superiora de la comunidad de las Hijas de Cristo Rey de Ferrol, desde Galicia, España, nos ha acompañado durante este tiempo para explicarnos el tema, el resumen de El Creador, en sus numerales 315 a 324. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Estamos llegando a la parte final. Vamos a expresar nuestro saludo respetuoso, nuestro saludo cordial a toda nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado por este programa. En especial, un saludo a la comunidad de las Hijas de Cristo Rey de Ferrol, en Galicia, España. A través de la tecnología, hasta allá se escucha Radio Latacunga y también nos puede ver por las redes sociales. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Como tenemos aún un tiempo del programa, vamos a preguntarle a nuestra hermana Flor María cómo vivieron esta época de pandemia. Por favor, hermana. Bueno, la verdad que esta época se nos ha hecho muy dura a todos, ¿no? Y a nivel pues, pastoral y de misión también ha sido complicada porque se paralizaron pues, pues tantas actividades pastorales, ¿no? Con jóvenes, con familias. Ha sido como un tiempo de parón donde hemos perdido un poquito ese encuentro físico, pero es verdad que hemos buscado alternativas, ¿no? Gracias a las redes sociales, pues hemos podido mantener encuentros online con jóvenes, hacer pues nuestras reuniones semanales también online, encuentros con las familias y bueno, hemos intentado como mantener ese contacto, esos momentos de encuentro, de formación, a través pues de los medios tecnológicos que tenemos. Pero es verdad que nos hemos dado cuenta que nada suple a este encuentro personal que es tan necesario y que ahora mismo estamos volviendo a tener, gracias a Dios, ¿no? Gracias a las vacunas y a que la situación va mejorando. Pues recientemente hemos vuelto, por ejemplo, a tener convivencias vocacionales, a tener encuentros con jóvenes y bueno, pues la verdad es que se echaba de menos y hacía mucha falta lo que es el encuentro persona a persona, ¿no? La verdad que sí. Excelente. A manera de síntesis, ¿qué mensaje usted le podría dar a nuestra audiencia sobre el tema El Creador, que lo acabamos de analizar? Sí, pues a modo de síntesis, yo diría ser capaces o por lo menos tomar conciencia de cómo la creación es el lenguaje que Dios utiliza para llevarnos a Él, ¿no? Es decir, cómo la verdad, la bondad, la belleza de todo lo creado, que es inmenso, que es maravilloso, no es más que un reflejo de la verdad, la bondad y la belleza de su creador, ¿no? Que creo que la invitación es, por un lado, a ser capaces de tener una mirada contemplativa del mundo, de la realidad, de la vida, para ser capaces de descubrir en ella esa presencia de Dios. Y por otra parte, a confiar en la providencia de Dios, ¿no? Que Dios está presente, que no vivamos sin Dios, que más allá de que nosotros seamos conscientes o no de su presencia, Él está siempre, ¿no? O sea, si viviésemos con ese convencimiento, con esa certeza
nuestra vida estaría llena de sentido, ¿no? Saber que, que Dios no nos ha abandonado, que Dios no nos va a abandonar nunca, que está presente en la creación, que está presente en las personas, que está presente en el mundo y por tanto está presente también en nuestra propia vida, en nuestro día a día. Desde que Dios creó el mundo, sigue creando, sigue estando presente en la vida, en el mundo, en las personas, en los acontecimientos. Muchísimas gracias, hermana. Le agradecemos una vez más por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Nos volveremos a ver, estimados amigos, nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Hermana, su despedida para la audiencia, por favor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Quiero enviar un saludo cordial pues, a toda la diócesis de La Tacunga, a todas las personas que nos escuchan, que siguen este canal estupendo, y quiero aprovechar también para decirle a los laicos que el Señor los necesita, que la Iglesia los necesita, que los necesita implicados, comprometidos y, y que no cesen. Es decir, que sin vosotros, que sin los laicos, la Iglesia no puede continuar, que sois los brazos, los pies, los labios del Señor en el mundo. Así que mucho ánimo, confiamos en vosotros, creemos en vosotros y sigamos juntos, como tiene nombre el programa, sigamos siendo pueblo, pueblo unido, pueblo del Señor, haciendo presente el reino. Un cordial saludo para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Muchas gracias y muy buenas noches.